Hola. Sí. Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Damos continuidad a nuestra jornada de pedagogía sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. Nos acompañan Gabriel Rojas, él es el coordinador de justicia del ICTJ, y nos acompaña Juan Manuel Martínez, quien también es investigador del ICTJ. El ICTJ es el Centro Internacional de Justicia Transicional. Es una entidad internacional que tiene una de sus sedes acá en Colombia. La importancia de contar con la participación de una entidad como ellos tiene que ver con su amplia experiencia de acompañamiento a procesos de transición de conflictos armados hacia la construcción de paz, de dictaduras hacia democracias. Ellos tienen mucha experiencia en procesos de paz en todo el mundo y entonces vienen a compartirnos hoy, a hablar específicamente sobre el tema de jurisdicción especial para la paz, y nos vamos a concentrar con ellos en la construcción de informes, ¿sí? En la construcción de informes que las organizaciones sindicales podrían presentar ante este mecanismo y por supuesto también aprovechar para que ellos nos puedan aclarar algunas de las dudas que quedaron esta mañana a raíz de la presentación de Sandra y que por el tiempo no alcanzamos a resolver. Bienvenidos Juan Manuel y Gabriel. Muchas gracias, Viviana. Buenas tardes. Para nosotros es un placer estar aquí en la Escuela Nacional Sindical y tener como auditorio a diferentes organizaciones sindicales del país, sobre todo en una coyuntura política y una coyuntura histórica que nos demanda mucha claridad sobre las estrategias que llevamos a cabo para estar en medio de esta transición. Y quiero hacer énfasis en eso, en que estamos en medio de un paso entre una situación de violencia generalizada y abuso masivo de derechos humanos a una en la que queremos que eso no suceda o que al menos nuestras diferencias no se resuelvan de manera violenta. Y parte de lo que hace el ICTJ alrededor del mundo es preguntarse cuáles son los mecanismos ideales para esas transiciones. Y se ha dedicado en los últimos 15 años a volverse al mismo tiempo un centro de pensamiento, pero también un centro de incidencia. Si bien nosotros nos dedicamos a una asesoría técnica, también tenemos una agenda de carácter político asociada a los derechos humanos. Somos una ONG internacional básicamente, donde nuestros horizontes son la verdad, la justicia y la dignidad de las víctimas. Por supuesto, no hemos aprendido que eso no significa una versión punitiva de la verdad, es imposible. Quiero decir, razonablemente imposible castigar todos los delitos que se cometen durante una dictadura o un conflicto armado, pero al mismo tiempo eso no puede ser en detrimento de los derechos de las víctimas. Entonces, en esa confusión, esa tensión entre qué hacemos con la justicia y qué hacemos para reconciliarnos, se está construyendo un discurso de justicia transicional en el mundo. Y Colombia, de una manera osada y creativa, que responde a la brutalidad del conflicto que ha habido, se inventó un sistema híbrido entre una justicia tradicional, que podríamos llamar retributiva, es decir, que sufra daño aquel que cometió el daño, y otra restaurativa que dice que se repare el daño y se reintegre a quien cometió el daño. En eso estamos, pero es difícil de entender, sobre todo desde el punto de vista procesal, y teniendo en cuenta que tenemos un lío político alrededor monumental, ¿no? Donde los intereses están puestos en que entre más punitivismo tal vez habrá más justicia y eso legitima un partido, ¿cierto? O entre menos punitivismo habrá menos justicia y eso también legitima ese partido. Digamos que estamos en una discusión alrededor del castigo que parece obsesionarnos y los grupos políticos y sociales que fueron víctimas de aquellos que queremos castigar, estamos intentando ver cómo participar en ese proceso. Pues parte de nuestra presencia aquí es eso, ayudar de alguna manera a entender un poco más cómo participar de eso y entender que la participación es ya una manera de reparación. Un poco apuntamos hacia allá. Entonces la presentación que les trajimos tiene tres momentos. Un primer momento que es un poco como el que tuvieron esta mañana,
un general de decir, bueno, este acuerdo de paz, cuáles son sus puntos, cuál es la estructura del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, que es el punto 5, y cuál es la estructura de la jurisdicción especial para la paz dentro de ese sistema. Luego vamos a hablar de investigación criminal. Sé que hay aquí algunos miembros de sindicatos de la rama judicial, pues ahí bienvenidas todas las intervenciones, pero también los que no están ahí, porque investigación criminal la vamos a plantear no desde el punto de vista meramente judicial, que es lo que dice la jurisdicción, sino sociológico también. ¿Por qué eso? Porque la presentación de informes de las organizaciones de derechos humanos y de las organizaciones ante la jurisdicción especial para la paz y la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas son eje para el contraste de la información que puede llevar al juzgamiento de los responsables que tuvieron una participación determinante o a la construcción de las narrativas que está buscando hacer la Comisión de la Verdad. Y finalmente, algo ya un poco más didáctico, vamos a plantearles una estrategia metodológica para construir una hipótesis en esos informes sobre lo que pasó en Urabá con respecto al proyecto paramilitar. O sea, nos vamos a ir ya a lo concreto, después de lo abstracto, decirles cómo se debería tal vez construir esa hipótesis. Entonces me acompaña un investigador del ICTJ del área de justicia, es Juan Manuel, y él va a iniciar contándoles esta estructura general y luego ya yo paso a lo siguiente. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un placer estar acá con ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Martínez, yo soy abogado y he trabajado en el ICTJ desde el 2015. Y un poco como para complementar la presentación que hacía Viviana y Gabriel del ICTJ, me gustaría contarles que nosotros hicimos una tarea muy importante de asistencia técnica tanto con el gobierno como con la insurgencia en el proceso de negociación, en el sentido de generar propuestas y insumos técnicos, siempre digamos en una posición muy técnica eh, sobre la justicia transicional, también revisando análisis comparados de lo que han sido las experiencias en otros países del mundo que han vivido este tipo de procesos de la guerra a la paz. Entonces, digamos, voy a empezar esta parte de la presentación señalando los puntos del acuerdo final y sobre todo enfocándolos en lo que es nuestra área de experticia, que es la justicia transicional y en concreto la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo primero es decir que nosotros tenemos una visión integral del acuerdo. Es además la visión que tiene el sistema de justicia transicional, porque es un sistema que tiene mecanismos que se complementan entre sí, pero aparte de eso, el sistema tiene la característica de que apunta a varios de los otros puntos del acuerdo, no solamente el punto 5, que es el punto relativo a las víctimas y sus derechos, sino también, por ejemplo, respecto de la reforma rural integral, donde digamos, hay un componente muy importante de formalización, de desarrollo agrario, incluso de frontera agrícola. También hay un componente de planes de desarrollo con enfoque territorial. Entonces, por ejemplo, ahí es un aspecto en el cual, por medio de la justicia restaurativa, de la que ahora nos va a explicar mucho más Gabriel y en la que él es un experto ya de años, ahí es donde los perpetradores y los presuntos responsables podrían contribuir en sus sanciones si reconocen verdad, si reconocen responsabilidad, si se comprometen a la reparación de las víctimas. Entonces, por ejemplo, ese es un punto. El otro punto, participación en política. Bueno, ahí tenemos, digamos, uno de los grandes fracasos de la pasada legislatura, en el que no se logró la aprobación de la reforma política en los términos amplios en los que se estaba buscando, pero se avanzó muchísimo en temas como el estatuto de la oposición, en temas como las curules para los miembros de las FARC y, bueno, nos quedó faltando las circunscripciones
especiales territoriales que digamos estaban enfocadas para los territorios más victimizados en el marco del conflicto. También está el tema del fin del conflicto, que es básicamente el cese definitivo de hostilidades y pues la verificación y monitoreo de esa actividad. Y ahí, por ejemplo, también hay otro tema en el que los presuntos responsables pueden aportar en materia de sanciones, y es el tema del desminado humanitario, que es una de las posibles sanciones a las cuales ellos podrían aspirar según el listado que contempla el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial para la Paz. En materia de las drogas ilícitas, aparte obviamente del compromiso por parte de las FARC de romper todo vínculo con el narcotráfico, hay también una serie de esfuerzos dirigidos a la sustitución voluntaria de cultivos. Ese sería otro posible mecanismo por medio del cual ellos podrían aportar en esa tarea. Y también el tema de no caerle al eslabón más débil de la cadena de producción de las drogas ilícitas en Colombia, con un enfoque penal dirigido a los grandes capos del narcotráfico y no al campesino que, digamos, trabaja la coca. Bueno, ahora vamos a hablar ya en concreto del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, y pues el tema de la implementación y verificación, que es básicamente el mecanismo, el punto del acuerdo por medio del cual se está buscando que se haga una implementación efectiva de lo acordado. Entonces, por ejemplo, en materia de acompañamiento, hay un componente de acompañamiento internacional en el que el ICTJ hace parte, y es en el tema de la justicia y en el tema del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Bueno, ahora quiero hablar un poco de los mecanismos del sistema en concreto, que, bueno, unos mecanismos y unos componentes, porque hay unos mecanismos, digamos, en físico que suponen infraestructuras en términos humanos y físicos, como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que Max estaba explicando esta mañana, la Unidad Especial para Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que es un mecanismo de carácter prácticamente humanitario que nos parece muy urgente y muy necesario en esta coyuntura. Ya él hablaba un poco de la naturaleza particularmente escabrosa de ese tipo de victimización, que es la desaparición forzada. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros ante la Corte Constitucional tuvimos una postura muy fuerte en el sentido de hacer un llamado a que se declarara un estado de cosas inconstitucional por la magnitud de la victimización en materia de desapariciones forzadas. La Jurisdicción Especial para la Paz, que es a lo que, digamos, más énfasis le vamos a hacer en esta presentación, porque entendemos que el enlace territorial no tuvo mucho tiempo de responder preguntas, entonces también queremos que este sea el momento y el espacio para que se hagan las preguntas, y medidas concretas de reparación que también están en el acuerdo. Es muy importante señalar que desde nuestro punto de vista la reparación es una reparación integral que no supone una tasación de daños desde el punto de vista judicial, como sucedía en el proceso especial de justicia y paz de la ley 975. Aquí la idea es un enfoque de reparación colectiva a los territorios. Eso en concreto se va a hacer por medio de un decreto que va a buscar la reforma de la ley 1448, y también una serie de actos tempranos de reconocimiento y de responsabilidad que también son muy importantes en esta coyuntura para la reparación de las víctimas. Bueno, los principios que informan este sistema, en primer lugar, claro, el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos, y ahí es donde vamos un poco a la idea de la centralidad de las víctimas. Dentro del acuerdo
sobre ellas, sobre las víctimas, pero también dentro del acuerdo final. Entonces, nuestra visión sobre esto es que las víctimas han perdido de alguna manera su condición de ciudadanos, y lo que tiene que lograrse en materia de justicia, de verdad y de reparación, y también de no repetición, es que esas víctimas recuperen su ciudadanía y sus derechos por medio de la participación en estos mecanismos. El segundo aspecto el segundo y el tercer principio del sistema yo los vería de una manera conjunta, que son la verdad plena de todos los actores y el reconocimiento de responsabilidad, en el sentido en que la JEP y el sistema integral están enfocados hacia el reconocimiento de verdad y responsabilidad y la verdad plena por parte de todos los actores. Y de hecho, el sistema está diseñado de manera tal que se incentive la verdad y el reconocimiento a cambio de unos tratamientos penales especiales, pero que esa participación y que ese reconocimiento y que esa verdad sea francamente reparadora para las víctimas y restablezca de alguna manera sus derechos. Y finalmente, digamos, la aplicación de estos principios supondría una satisfacción de los derechos de las víctimas. Bueno, los criterios orientadores del sistema integral, que digamos, no son principios en sí mismos por su generalidad y por su abstracción, sino que ya van a lo específico de los mecanismos, son los siguientes. Entonces, en primer lugar, los mecanismos no solamente son judiciales, sino también extrajudiciales. Entonces, esta mañana veíamos que la Comisión de la Verdad no, digamos, no puede tener una incidencia de carácter probatorio dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. No obstante, sí deben articularse ciertos mecanismos para que exista una coordinación entre esos dos mecanismos. El tema de la seguridad jurídica es muy importante para las personas que participaron. Por ejemplo, nosotros hemos venido estudiando y analizando mucho tiempo lo que fue el proceso de justicia y paz con los paramilitares, y hoy en día es la hora de que muchas de esas personas no han logrado cerrar desde el punto de vista jurídico sus procesos. Entonces todavía hay mucha verdad y mucha reparación en el aire, también por el diseño del mecanismo que tiene muchas complejidades y muchos retos, pero también creemos que este mecanismo sí puede dar un cierre definitivo a todos esos procesos para las personas que participen del mismo. El otro tema es el de otorgar medidas de justicia restaurativa, que ya lo va a explicar Gabriel. Sentar las bases para la recuperación de la confianza, la convivencia y la reconciliación. Ese, digamos, es prácticamente uno de los mandatos más grandes de la Comisión de la Verdad, que es quizás el más ambicioso de todos, porque ya de por sí el esclarecimiento de la verdad supone un esfuerzo muy grande, y otro, digamos, otro adicional en el marco de esta coyuntura y de este contexto de polarización y de conflicto social, pues la reconciliación y la convivencia suponen un esfuerzo muy grande, pero digamos es uno de los mandatos de la comisión. El tema de la centralidad de las víctimas, y un elemento clave es el enfoque diferencial y de género. Entonces, por ejemplo, es un asunto presente tanto en la comisión como en la Jurisdicción Especial para la Paz. Más de la mitad de los magistrados son mujeres. Lo mismo pasa con la comisión. Entonces, la idea es generar ese tipo de enfoques desde el diseño mismo de los mecanismos, pero también desde su funcionamiento por medio, por ejemplo, de comisiones de género que se enfoquen de manera concreta en el tema de las mujeres, en el tema LGTBI, y en otros aspectos que ya vamos a mencionar. Ahora bien, vamos a pasar al tema de los informes en concreto. Estos son dos extractos muy pequeños de lo que menciona el acuerdo final sobre los informes. Y entonces lo que se dice es que
La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad recibe los informes por parte de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos colombianas, y esos informes deben ir en una clave de relato narrativo. Esto es muy importante porque muchas veces se tiende a pensar que la Jurisdicción Especial para la Paz va a recibir una suerte de denuncia individual o colectiva de carácter jurídico, con circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, y la idea no es esa. La idea de la Jurisdicción Especial para la Paz es que se reciban informes que vengan en una clave de narración descriptiva con contextos, pero también con presuntos responsables, y digamos ahí está como el reto más importante de esos informes que tienen que hacer las organizaciones, y es establecer quiénes serían los presuntos responsables de las victimizaciones que se están narrando en el informe. Y ya para terminar mi parte, la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz, bueno, es una estructura muy compleja, y yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene la jurisdicción, y es saber explicar cómo es que funciona internamente, sobre todo para que las víctimas, las organizaciones, claro está también los sindicatos, sepan en qué instancias y en qué momentos y en qué etapas procesales es que se da esa participación. Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz básicamente está dividida en tres tipos de órganos: las salas de justicia, el Tribunal para la Paz, y ahí no está la unidad de investigación y acusación, que es como la fiscalía de la jurisdicción, y se activa cuando no hay un reconocimiento de verdad y responsabilidad que sea satisfactorio a la luz de la sala de reconocimiento. La sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad es la primera sala de justicia, es la puerta de entrada de la jurisdicción, es la manera como llegan los casos a la JEP. Y digamos, ese mecanismo se da por medio de los informes, no por medio de denuncias individuales, sino por medio de informes que realizan organizaciones de víctimas o de derechos humanos nacionales. Por ejemplo, los sindicatos podrían presentar un informe ante la sala de reconocimiento, y desde ese punto es que se activa la participación de las víctimas en la jurisdicción, porque si no hay un informe, la jurisdicción no va a tener la posibilidad de conocer esa victimización si, por ejemplo, no está en lo que le entregó la fiscalía, o en lo que le entregó la rama judicial, o en lo que le entregó otra organización, o la Procuraduría o la Contraloría, que son entidades del Estado que por el mandato que fijó el acuerdo y que se expresa en la ley estatutaria de Administración de Justicia de la JEP, que está en trámite en este momento, son los que deben entregar esos informes. Bueno, la segunda sala de justicia es la sala de definición de situaciones jurídicas, que básicamente lo que hace es resolver las situaciones jurídicas de las personas que no tienen una participación determinante en crímenes graves y representativos. Ese es el criterio de los crímenes graves y representativos, de lo que va a ser conocido por el Tribunal para la Paz, que es el segundo tipo de órgano. Este Tribunal para la Paz está compuesto por la sección de reconocimiento de responsabilidad, en la que van a llegar las personas que reconocen verdad y responsabilidad sobre los crímenes más graves y representativos, conforme lo que determinó la sala después de recibir los informes por parte de las organizaciones y de las entidades del Estado. Por el otro lado está la sección de no reconocimiento de verdad y responsabilidad, a la que llegan los casos de las personas que no quieren reconocer. Entonces ahí es donde entra la Fiscalía de la Jurisdicción, la Unidad de Investigación y Acusación, para realizar la investigación sobre esos casos y ir a un juicio de carácter contradictorio, digamos, ordinario, con unas especificaciones técnicas que están en las normas de procedimiento que hoy en día están en trámite en el Congreso de la República. Y nos queda la sección de revisión en el tribunal, que es básicamente para las sentencias de los combatientes que quieren ser revisadas,
Eso tiene una serie de criterios, entonces, por ejemplo, que hayan nuevos hechos o nuevas pruebas, o también las personas que quieran sustituir su sanción penal ante esa sección pueden ir a hacerlo. Y por último, el órgano máximo del tribunal, que es la sección de apelación, que es la segunda instancia de todas las decisiones que se tomen en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y se me quedó la sala de amnistía e indulto, que es la sala que confiere las amnistías y los indultos que a hoy no se han conferido vía la ley de amnistía. Que ya, digamos, ya ha habido un avance importante en eso por parte de los jueces de, de descongestión, pero que en muchos casos no se ha podido realizar esa amnistía, entonces esa sala será la encargada de hacer. Bueno, entonces es como la estructura general y lo que nos concierne entonces es como organizaciones sindicales interesadas en presentar información frente a la jurisdicción o frente a la Comisión de la Verdad. ¿Qué es esto de representatividad? ¿Qué quiere decir gravedad? ¿Y qué quiere decir otro concepto clave que es la participación determinante? ¿Por qué es importante esto? Porque algo que ya asume el acuerdo final de entrada es que es imposible para cualquier órgano jurídico en el mundo ir por todos los crímenes cometidos. Y es inclusive más difícil ir a todos los crímenes cuando han sido cometidos de manera masiva, cuando tenemos un universo de 200.000 víctimas, 220.000 víctimas asesinadas, más de 60.000 desaparecidos, más de 8 millones de desplazados. Tenemos que ser estratégicos, pero esa estrategia no puede descuidar los derechos de las víctimas. Esa es como la gran tensión que hay ahí. Para ello, entonces, el derecho internacional, el Estatuto de Roma, los tribunales ad hoc que se crearon en diferentes escenarios transicionales, como el de Ruanda, como Yugoslavia, como el de Sierra Leona, todos se han aventurado a decir, bueno, ¿cómo priorizamos, cómo seleccionamos estos casos? Sin que esto signifique que caemos en impunidad. Entonces, nosotros tenemos aquí algunos conceptos antes de ir el enfoque de investigación que queremos desarrollar con ustedes. Entonces, el primero es la lógica de crímenes de sistema. Entonces, como su nombre le indica, hay crímenes que para su comisión se necesita un plan, un aparato de carácter criminal, con unos objetivos, con una división del trabajo que permita una victimización de carácter generado, de carácter masivo, que pueda tener un impacto suficiente que, cumpliendo cierto patrón, termine por lograr, por ejemplo, acallar un movimiento político o reducir el sindicalismo, por ejemplo, como ocurrió en este país, o no permitir que haya organización social para permitir el despojo de tierras, etc. En ese sentido, los crímenes de sistema se han agrupado como en dos grandes grupos. Los crímenes de guerra, entonces esto es bajo la Convención de Ginebra del 91, el derecho internacional humanitario que dice hay reglas para la guerra, ¿cierto? Y particularmente, como para resumirlo, es usted no se meta con los civiles y no aproveche las desventajas solamente estratégicas de su enemigo a cualquier costo. Esto incluye que tiene que respetarlo si lo tiene detenido, que no va a usar armas excesivas como los gases químicos, digamos, hablando de la Primera Guerra Mundial, o cuestiones desproporcionadas, como unos bombardeos contra ciertos sectores que no tienen la capacidad de defenderse, etc. Pero sobre todo la protección a la sociedad civil. Digamos, ese es a grandes y muy someros rasgos el derecho internacional humanitario, las normas de la guerra. Y hay otros crímenes que literalmente se dice desde los tribunales de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, desde Nuremberg, no puede aceptar la humanidad bajo ninguna circunstancia, o sea, afectan la dignidad humana en general, por lo tanto no prescriben jamás y tienen una jurisdicción universal. Esos son los crímenes que llamamos de lesa humanidad. La suma de esos dos crímenes es lo que llamamos graves crímenes. ¿Cierto? Cuando usted dice graves crímenes son los dos. Por eso es que en una reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre la ley de amnistía e indulto se dice que no puede haber graves crímenes de guerra, porque todos los crímenes de guerra son graves.
igual que todos los de lesa humanidad son graves. Pero estos se enmarcan en otra categoría que es crímenes de sistema. Es decir, una tortura puede ser un crimen de sistema, un crimen de lesa humanidad, en tanto se inscribe en una lógica sistemática. Por ejemplo, en Argentina había una norma que permitía, bajo la presunción de pertenecer a la insurgencia o de ser terrorista, capturar a las personas sin una orden judicial, como también pasó aquí con el Estatuto de Seguridad. Y esa práctica, que era legal, además estaba conectada con la idea de que después de ser retenido, esa persona podía ser torturada. Ese tipo de tortura sistemática, con un propósito de acallar a aquel que era tildado de terrorista, es decir, en general que estaba enfrentándose a la junta militar, se configura en un crimen de sistema en tanto se repite con un objetivo particular. Y no solo termina ahí. Esas personas, después de ser torturadas, fueron desaparecidas. Y con un modus operandi, eso lo vamos a ver más adelante, particular, algunos de ustedes lo conocen, era por ejemplo subir los helicópteros y botarlos al océano. Todo eso constituye un patrón de usar la desaparición como estrategia de terror para callar la oposición. Eso sucedió en Argentina, eso está en el informe Basta Ya, eso es un crimen de sistema y como vamos a ver es representativo, ya vamos a ver eso. Entonces, aquí están enunciados. Dentro de los delitos de lesa humanidad, dentro de los crímenes de sistema hay otro que es el genocidio, que en sí mismo como que tiene un carácter, digamos, superior, vamos a llamarlo, y que tiene que ver con lo que pasó con el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial. El genocidio es, por razones de raza, etnia o religión, acabar con un grupo humano. Y obviamente eso necesita racionalidad dentro de un sistema. Es interesante, ¿no? Usualmente piensa que estos crímenes los cometen monstruos, ¿cierto? Y lo dice así como el monstruo, pero lo comete un aparato criminal profundamente sofisticado. Piensen en cómo hicieron para llevar 6 millones de personas a la muerte. Además con ensayo y error, ¿no? Primero disparándoles, luego intentando quemarlos y luego dijeron, no, una cámara de gas es más rápida y mientras los llevamos que se mueran varios. Y mientras están esperando, pues los ponemos a trabajar hasta que se vayan muriendo. Eso es racional, es el crimen de genocidio. Hay un debate que de pronto la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo va a decidir en Colombia, es si es genocidio o no el exterminio de la Unión Patriótica. ¿Por qué es un debate? Uno diría, pues obviamente, pues porque la razón política no estaba en el derecho internacional. Es decir, yo les dije etnia, raza o religión, pero por una afinidad política todavía en el derecho internacional no se dice que sea genocidio. Aquí podríamos estar instaurando una jurisprudencia que dijera, sí, aquí se mató a más de 6.000 personas, según datos de la UP, por el hecho de pertenecer a un partido político. Eso constituiría un crimen de sistema. Falta ver si lo vamos a llamar genocidio. Entonces aquí está como una lista de la toma de rehenes, la tortura, la ejecución extrajudicial, que no es un tipo penal en Colombia. Aquí es homicidio en persona protegida atendiendo al derecho internacional humanitario. Pero la ejecución extrajudicial es una categoría, digamos, sociológica que tendría en el derecho internacional alguna respuesta desde el punto de vista de tipo penal, que en este caso sería la ejecución extrajudicial. Por supuesto, la desaparición forzada, considerada, como se dijo esta mañana, uno de los crímenes más atroces. También se le llama a los crímenes de lesa humanidad crímenes atroces, ¿no? Y a los de guerra, es otra manera de entender. El acceso carnal violento a otras formas de violencia sexual, eso lo establece el Estatuto de Roma, antes no era así. Y entonces, en tanto sean sistemáticos también, son cosas que hay que probar. No es cualquier violación, no es cualquier trato inhumano y cruel relacionado con un delito sexual, sino aquel que tiene una función dentro de estas dinámicas sistemáticas. El desplazamiento forzado, también considerado uno de los más graves, y en Colombia el segundo más masivo del mundo después de Siria, y el reclutamiento de menores según el Estatuto de Roma. La clave es que todo esto lo comete un aparato criminal organizado. ¿Qué es un aparato criminal organizado? Al menos tienen que ser unos 3 o 5 personas. También lo dice el protocolo de Palermo, que se organizan para cometer una acción con fines criminales y se dividen el trabajo en función de ese objetivo. La división del trabajo es clave para entender eso. Entonces, un aparato criminal comete un crimen de sistema, no lo comete una sola persona. Esa es la clave. Por eso, esto es fundamental, el paradigma de la responsabilidad individual criminal. Es decir, tengo que ir por este sujeto, individuo, que cometió una acción que está tipificada en un código penal
y que es antijurídica, es decir, está contra un bien jurídico y que es culpable. Esa es la lógica penal tradicional. Eso no opera igual en un aparato criminal. Porque la única manera de que ese individuo cometiera eso es porque hacía parte de un plan, que estaba cumpliendo un patrón, que tenía un modus operandi particular y que los hechos que cometió los hizo porque había otros que estaban haciendo otros similares. Entonces no es posible decir, y aquí volvemos a la pregunta de si puedo criminalizarlos a todos, y fue lo que pasó con Justicia y Paz, no puedo ir caso a caso diciendo, este señor se robó esas gallinas, eso es un crimen, ¿cierto? Es hurto, y lo hizo con un arma, hurto calificado, vamos a ver qué pasó ahí. Y ese mismo señor desplazó a 20.000 personas, pero hasta que no resolvamos lo que pasó con esa gallina, no podemos avanzar. Estoy hablando de lo que pasó con Justicia y Paz, literalmente, que todavía está pasando. Y nunca se acaba la imputación de cargos. Es uno tras otro, tras otro, tras otro. Es imposible. Entonces, la lógica de crimen de sistema dice, yo no puedo irme solamente a ese hecho particular, sino que tengo que primero analizar el contexto, mirar cómo funcionaba este aparato, o a qué patrón respondían esos hechos, para poder imputar a ese señor y a todos los que estuvieron relacionados con un crimen, y ese crimen que afectó a muchísimas víctimas. ¿Ven? Exacto. Bueno, sigamos. La gravedad. Entonces tenemos crimen de sistema. Dentro de ellos, entonces, para hacer un crimen de sistema tenemos que ver si hay gravedad. La gravedad se predica de diferentes factores. Un crimen muy grave es aquel que afecta a un número muy grande de personas, lo que llamamos también masividad. O sea, el número de víctimas habla también de la gravedad de una acción. Por supuesto, el desplazamiento forzado es grave en Colombia en la medida en que ha sido masivo. Y aquí hablamos de masividad en escenarios en los que pueblos completos tuvieron que salir. Pero también gota a gota se constituye la masividad. Y son cuestiones que también vemos pues, en todos los cordones, ya vemos los de miseria que hay en la mayoría de ciudades en los últimos 20 años, conformados por los desplazados internos. La dimensión del daño también determina la gravedad. Entonces uno se va a una masacre como la del Salado, donde se cometieron crímenes sexuales de tal atrocidad que la marca que dejaron en este municipio, bueno, en este corregimiento en este caso, fue brutal. Es decir, todavía no hemos sanado lo suficiente lo que le hicieron a las mujeres y el propósito por el cual lo hicieron, o lo que hicieron con las personas a las que les quitaron las cabezas. Bueno, todos sabemos las atrocidades que pasó. El daño también se predica de que si matar a cierto líder o a cierto número de líderes acaba con la organización social. Sí. Sí. Intraurbano, el desplazamiento cuando está conectado, ligado o es inherente al conflicto, está también ahí contemplado. Pregúntame, el desplazamiento interurbano es clave en Medellín, pero ha ocurrido en todo el país, sobre todo después de la desmovilización de los paramilitares, en esta lógica de no hallar protección en ningún lugar y tener que estar moviéndose entre las ciudades. Ese crimen puede ser grave por el daño causado, porque la mayoría de personas ya habían sido desplazadas intermunicipalmente antes de desplazarse interurbanamente, es decir, la ausencia de protección total, pero también porque se ha configurado masivo. Si uno va a Buenaventura, en 2012 vimos desplazamientos interurbanos de 5.000 personas. Entonces es un grave crimen. No porque esa... Ajá. Para el caso particular de Medellín, se ha venido tomando como que son hechos ajenos al conflicto y que obedecen a otro tipo de dinámicas. Por eso los circunscriben en actividades de microtráfico y unas violencias de combos que actúan con sus propios fines, pero ajenos a lo que ha sido la dinámica y los roles del conflicto. Es clave en toda la discusión que hubo intraurbano desde el 2012 que se venía trabajando eso. Entonces, en el desplazamiento interurbano, lo primero que se dijo es, ya no existe el conflicto armado, esos grupos que lo están cometiendo no son parte del conflicto armado, y la pelea era, no pueden ser incluidos en el registro único de víctimas. Esa era la gran pelea. Eso lo resolvió la Corte Constitucional. Auto 212 del 2012, el C711 y el 119, ese sí no es de 2012, creo que es de 2015. En todos esos autos, la Corte Constitucional dice, hay unas zonas grises del conflicto armado, en el que no podemos determinarlo por quién lo comete, sino por la gravedad de los crímenes que están ocurriendo. Por eso esta lógica es fundamental. Entonces, estas personas siguen vulneradas en sus derechos de manera sistemática y las prácticas asociadas a esa victimización son muy parecidas a las que hacían, por ejemplo, los grupos paramilitares. Luego, no podemos sacarle al conflicto armado. En este momento,
supuestamente, y es lo que comenzó a hacer en su momento la unidad de víctimas 2013-2014, deben ser incluidas en el registro único porque esas zonas grises del conflicto, dice el auto 711, y dice el desplazamiento interurbano es una manifestación del conflicto armado. Entonces la gravedad sirve para, por ejemplo, dirimir esas disputas de carácter de análisis de contexto. Es tan grave que no puede el Estado, si su fin era la reparación administrativa de las víctimas, ignorarlas. Además porque comenzó a ocurrir de manera masiva y sigue ocurriendo, y en este momento ha vuelto el desplazamiento forzado interurbano en Medellín de una manera preocupante. Bueno, la naturaleza de los crímenes también determina la gravedad, y esto puede ser crímenes dirigidos a ciertas poblaciones con el fin de estigmatizarlas, señalarlas o exterminarlas, ¿no? En el caso colombiano, por supuesto, grupos étnicos, afrodescendientes, indígenas, rom o orientaciones sexuales diversas, grupos que fueron señalados y como parte del conflicto armado perseguidos, particularmente la población LGTBI. Y el caso que nos concierne, líderes sociales y sindicalistas. ¿Por qué es grave matar a un líder social? Ustedes, a un líder sindicalista lo saben más que cualquiera. Es porque fractura la cohesión del grupo y acalla e intimida la organización, ¿cierto? Lo que pasó en Colombia con el sindicalismo, y estos son datos de la Escuela Nacional Sindical, es una caída estrepitosa de las personas sindicalizadas a causa de la violencia. Eso es una de las causales de eso, ¿cierto? Y la estigmatización del sindicalismo como estrategia para mantener ciertos intereses. Esa narrativa que yo acabo de hacer son narrativas claves para la Comisión de la Verdad y para la Jurisdicción Especial para la Paz. Configurar el asesinato a sindicalistas como un crimen de sistema por su gravedad, por su representatividad, es fundamental para dar visibilidad, y lo que resulte de eso, hablando en términos de reparación, no puede ser solamente la reparación administrativa a este o aquel que fue, o a las víctimas, un segundito, a sus familias, sino al movimiento sindical como tal. Máxime cuando el movimiento sindical es el primer sujeto colectivo de reparación en Colombia. Esto es una cosa que no se puede dejar de lado. Entonces, una narrativa que tenga la lógica de grave crimen de sistema, de su gravedad, de su representatividad, es fundamental. Me surge una duda, ¿qué va a pasar con los crímenes de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales en el último año? Buenísima pregunta. Según dice el acuerdo, lo que le concierne a la Jurisdicción Especial para la Paz es todo aquello que ha pasado antes del 1 de diciembre de 2016. Sin embargo, también dice que le compete, su competencia material tiene que ver con los delitos asociados con el conflicto armado. En una interpretación amplia, un magistrado podría decir que los líderes sociales que están siendo asesinados, eso hace parte del conflicto armado. Entonces no podría ser, yo podría decir que en una visión sustantiva de aquello que quiere garantizar el acuerdo, no puedo dejar de lado eso. Pero eso será una jurisprudencia que tendría que desarrollar esos magistrados. En el ambiente político que está, se ve muy difícil, pero yo creo que por ese lado habría una posibilidad, porque no solo eso, si se sigue el argumento que estoy planteando, que es con ocasión del conflicto armado, pero este es el otro punto, quienes entran a la JEP y tienen sus beneficios son aquellos que hayan firmado un acuerdo de paz con él, y entre estas disidencias no están ahí, y tampoco estos grupos narcotraficantes o como se llaman. Entonces, si la cosa es que queremos la justicia para estas personas, que se hace, entonces diría, pues paga la justicia ordinaria. Si queremos la reparación, tal vez, y esto es una interpretación así súper osada, uno podría decir que en la lógica de reparación del acuerdo, y si se modifica la ley 1448, esas personas deberían entrar como parte del conflicto armado. Pero la respuesta en sentido estricto es no. Entonces, esto era una posible en sentido amplio, ¿cierto? Una interpretación amplia. Perdón que ya te veo para ver. Y digamos, es tan interesante lo que logró el acuerdo que hasta previó esa situación. Entonces, por ejemplo, ustedes encuentran que y, digamos, para investigar los asesinatos de los defensores de derechos humanos. Y les voy a contar una incidencia. El ICTJ intentó ser parte de un proyecto con la Fiscalía General de la Nación
y la Unión Europea para asesorar esa unidad y darles algo de este enfoque a esa unidad, de este enfoque investigativo. Lamentablemente no hubo mucha voluntad política por parte de la Fiscalía para avanzar en ese tema. Ellos señalan que tienen resultados muy importantes, cosa con la que yo personalmente discrepo. Pero entonces, digamos, sí hay un mecanismo en el acuerdo al que falta darle fuerza y al que falta darle digamos, mucha fortaleza política incluso. Porque se nombró a una persona que era Alexandra Valencia, que fue magistrada de Justicia y Paz, para dirigir esa unidad, pero pues por razones, digamos, del manejo interno, la Fiscalía renunció porque no, digamos, no encontró ese respaldo. Si les parece, intentamos avanzar en esto y para dejar una hora de preguntas. Son las 3, a ver si acabamos en 15 y tendríamos 45 minutos. Pues la gravedad también se puede predicar de la crueldad con lo que los hechos fueron cometidos y el impacto que generó el hecho. Entonces aquí hemos tenido masacres, como lo contaba ahora, de tal nivel de atrocidad que eso implica su gravedad, o magnicidios de tal nivel de impacto que se hacen graves, ¿no? Y de hecho, también hay jurisprudencia interna que ya ha dicho esto es un crimen de lesa humanidad, ¿cierto? El asesinato de cierto líder político genera tal impacto en la sociedad que se considera grave. La representatividad, entonces, es un criterio, uno podría decir, de selección de los casos. Y como ven, responde a un problema fáctico. Si no puedo irme por todos los casos, y esto lo va a tener que hacer la JEP, le van a llegar varios hechos graves. No va a poder tenerlos todos ahí. Va a tener que ver cuáles son los más representativos. El caso del sindicalismo en Colombia, y ahora vamos a ver la diferencia tal vez entre situación y caso. Hay una situación que es la violencia contra el sindicalismo en Colombia. Y hay muchos casos dentro de esa situación. Esa es la lógica que va a tener que tener la JEP y ya la insinuó en su anteproyecto de despriorización que presentó a todas las organizaciones. Entonces ellos dicen, así como lo es la Corte Penal Internacional, yo busco una situación y esto quiere decir como un abanico dentro del cual yo tengo unos universos de victimización que tienen una coincidencia en tiempo y espacio, por ejemplo. Y dentro de eso veo casos. ¿Qué le pasó a la CUT? ¿Cierto? ¿Qué le pasó a cierta organización sindical de una bananera en Urabá? Y de pronto ahí me encuentro con un hecho representativo. Y es que yo veo que el aparato criminal operó de tal forma que me permite ilustrar ilustrar es la palabra clave, cómo operaba esa estrategia de exterminio del sindicalismo en todo el Urabá, y asimismo manda un mensaje de cómo operaba en el país. ¿Entienden? Entonces, lo va a intentar hacer concurrente la JEP, que sea grave, que sea representativo, y como representativo, como lo atrás por favor, decía que hay ambos, una representatividad de hecho y la otra la representatividad del sospechoso, lo cual nos lleva a lo siguiente, que es la participación determinante. Y esta es la diferencia, si ustedes se preguntan, yo estoy haciendo un informe, o mi organización ha hecho informes ya sobre la violencia antisindical. ¿Qué diferencia hay entre si presento un informe a la Comisión de la Verdad y uno a la jurisdicción? Este enfoque, la responsabilidad. La JEP está buscando responsables. Yo les había dicho que esto es tumbar la idea de la responsabilidad penal individual, pero en el sentido de la investigación. Pero igual sí necesitamos individuos que respondan. ¿Quiénes se van a ir? O por una ruta de reconocimiento que termina en una sanción restaurativa, esto es restricción de la libertad con cierto trabajo comunitario, u otro que se va a la cárcel por no haber dicho a tiempo o nunca haber reconocido la verdad. Ese es un sujeto, o sea, lo que está buscando al final es una responsabilidad penal individual, pero pensando que no solo va a ser el sujeto, sino varios. Pues vuelvo, lo que haría un informe sobre la violencia antisindical es mostrar los presuntos responsables de ese aparato criminal. Y entonces eso es con nombres propios. Y no solamente, como sabemos, en el aparato criminal funciona el que hacía parte del grupo armado ilegal, que es una dimensión, sino quizá el que hacía parte de la fuerza pública que lo permitió o que lo omitió, o el empresario que lo financió o que se benefició. En el caso sindical esto es muy claro. O los políticos que tenían un proyecto de élite regional que fomentaron la organización paramilitar.
Todas esas dimensiones apuntan a poder precisar quién tuvo una participación determinante. ¿Qué es la participación determinante? Una contribución esencial en el plan o en el crimen, que no se puede cambiar y que tiene un nexo de causalidad, es decir, que si no hubiese participado ese sujeto en el plan, hubiera sido imposible la comisión de ese plan, ¿cierto? Aquí también puede haber unas consideraciones de motivo. Entonces, un ejemplo horrible, pero como para que se entienda un poco, si alguien cerrara esta puerta y la persona que se quedó por fuera mira que se cerró y se queda ahí, y aquí comienzan a masacrarnos a todos, y esa persona nunca dice nada, esa persona cometió un delito, es cómplice y no denunció esa masacre, pero no tiene una participación determinante, ¿cierto? No la planeó, no disparó, sencillamente fue un testigo, y pasa mucho, en casos por ejemplo de violencia sexual, muchos que se toma la decisión ahí, o si era una cuestión de afectar a toda la comunidad a través de la violencia sexual contra sus mujeres, puede que haya soldados que estuvieron ahí presentes pero que no cometieron ni planearon. Pero en cambio, y esto también tiene otra lógica de la línea de mando, la responsabilidad de mando, hay otros que debieron haberlo sabido y no hicieron y no tomaron acciones, o lo sabían y no tomaron acciones, o debían tener el control y permitieron que sucediera. Esos pueden tener responsabilidad determinante. Estamos hablando de coroneles, estamos hablando de generales, estamos hablando de comandantes paramilitares, de comandantes guerrilleros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a buscar la AGE para resumir esta parte de los conceptos claves? Los casos más graves y representativos, pero sobre todo para atribuir una responsabilidad determinada a través de la participación, perdón, la redundancia determinante. Participación determinante, gravedad y representatividad. Listo. Entonces ustedes se preguntarán, yo que soy una organización sindical, que conozco de estas historias de dictación, que hemos hecho quizá algún libro para contarlo, o que queremos hacer un informe para presentar, ¿cómo le entro a este tema si nunca hemos hecho litigio estratégico y no tenemos ni idea de categorías jurídicas? Nada. Entonces es clave, y está en el acuerdo y quedó también en la ley estatutaria que está ahora en revisión de la Corte Constitucional. No pide la JEP que esto venga en categorías jurídicas, lo dice expresamente. Lo que sí quiere es categorías, agrupaciones, quiere patrones, ya vamos a hablar de eso, pero lo que está diciéndoles, nárreme exhaustivamente lo que usted conoce. Yo me encargo, la sala de reconocimiento de la jurisdicción, de agrupar esto, de priorizar, de analizar y contrastar la información y de seleccionar los casos que me parezcan más importantes. Ojalá lo haga así. Eso es lo que nosotros también estamos intentando que pase. Digamos, este enfoque de crímenes del sistema no es muy conocido tampoco de manera práctica para muchos de los magistrados que están ahí, están aprendiéndolo, pero en Colombia esto ya lo hemos hecho, ya se intentó con Justicia y Paz, no exitosamente del todo, pero ya se hizo unas estrategias de priorización. Para entonces presentar esos informes, más o menos nosotros entendemos este enfoque. El enfoque de crímenes del sistema puede tener dos lógicas, una inductiva y una deductiva. Pues la inductiva, como ven en la señal que estoy haciendo, va del hecho a lo abstracto, de lo particular a lo general, esa es la inductiva, como de abajo hacia arriba. La deductiva es lo opuesto, pues de lo general, lo abstracto, a lo particular. En el enfoque de crímenes de sistema se puede llamar, el caso deductivo es el programático, el caso inductivo es el operativo. Entonces, uno puede decir lo siguiente, yo conozco unos hechos, una serie de asesinatos, de amenazas, persecuciones, gente en el exilio de mi organización sindical en los últimos 10 años. Tengo una base de datos. Lo primero es, hago un mapeo de qué es lo que tengo para hacer el informe. Entonces recojo esa base de datos y entonces tengo presuntos responsables, crimen y víctima. Eso es una basecita de datos según lo que yo tengo. Y cruzo y digo, vea usted, además, en esta organización, que en cierta región del país, se repetía la misma práctica, y esa práctica era, tan pronto apareció un liderazgo, venían las amenazas, venía el atentado, y luego el exilio, por ejemplo. Arranco por ahí. Entonces digo, aquí se están dando unas frecuencias. El modus operandi es la manera en que se comete el crimen, la manera en que se hace, el particular, inicialmente. Entonces, ok, lo amenazaban y luego venía el atentado. Es el modus operandi, ¿cierto? Y el atentado siempre era
después de amenazar a su esposa, a su familia, a su círculo, y lo iban cerrando hasta que venía el atentado. Pero eso no solo pasó en ese caso, pasó en 10 más, y ahí veo un patrón. Los patrones es lo que más importa aquí en el crimen de sistema. Eso es lo que quiere precisar la Comisión de la Verdad y lo que quiere precisar la jurisdicción. No le interesa solamente el hecho, ¿cierto? Le interesa es que ese hecho hacía parte de un plan y ese plan tenía un patrón. El plan es ese diseño para aplicar ese patrón en diferentes lados con un fin particular, donde hay una división del trabajo. Usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, y esto incluye entonces no solo a la estructura militar criminal, que se dedicaba a hacer el exterminio de la UP, también incluye a los operadores judiciales, a los militares que tenían las listas, ¿cierto? En el caso de la usurpación de tierras, a notarios, ¿cierto? O a quienes daban los títulos. Todo ese es el aparato criminal que responde al plan. Entonces, como ven, yo voy del hecho al patrón a través del modus operandi, veo el plan y entonces puedo decir la estructura criminal en función de la responsabilidad. La estructura criminal está hecha de unos individuos y cada uno tiene una responsabilidad y quiero establecer la responsabilidad determinante. Entonces, a partir de mi mapeo, yo hago esa construcción inductiva y llego a la estructura y entonces mi informe lo que está diciendo es, yo creo que son estos sujetos y así lo hacían y este era el patrón. En muchos casos en Colombia tenemos la lógica opuesta. Ya sabemos que estaba tal grupo paramilitar ahí. Ya sabemos que estaba tal brigada del ejército. Y ya sabemos incluso a través de Justicia y Paz que hay sentencias que dicen, entonces arranco de ahí y lo hago al revés. ¿Dónde estaban estos señores? ¿Cuál era el plan que ellos tenían inicialmente? Y entonces luego me voy a mirar cuáles fueron los hechos que respondían a ese plan. Entonces miro el patrón, miro el modus operandi y llego al hecho. ¿Ven? Entonces son dos lógicas. Una lógica inductiva, una deductiva de la investigación. En el caso de las organizaciones no se está pidiendo que le den categorías jurídicas a esos crímenes cometidos en los patrones, pero que hagan una narración descriptiva y exhaustiva de eso. Y como ven aquí, no sé si alcanzan a ver, eso arranca, y esto sí somos expertos ONGs y organizaciones, un análisis contextual, socioeconómico, cultural, político y territorial. O sea, los contextos ya nos tienen que inicialmente decir, pero ¿qué era lo que pasaba aquí? ¿Cuál es la vocación productiva? ¿Qué era lo que estaba pasando con el sindicalismo en este momento? Por ejemplo. O sea, si uno no sabe cuál era el ejercicio sindical de la persona que fue víctima, es difícil de predicar de la gravedad. Este tipo estaba haciendo cierto liderazgo, estaba en cierta lucha particular, había cierto pliego de cargos en ese momento y de repente, ¿lío de faldas? No. ¿Cierto? Ahí están las conexiones que tenemos y lo podríamos hacer de lo que está sucediendo ahora con los líderes. Ah, era un lío de tierras, pero no de tierra general, sino que el tipo tenía una deuda y lo mataron. Entonces uno piensa, pero ¿cuál era el liderazgo de este señor? ¿Y qué era lo que pasaba ahí en los liderazgos antes? ¿Cierto? Y si se había asesinado a otras personas por casos similares y ahí configura el patrón. Esas son las preguntas. Y por supuesto, todo eso nos habla de lo que les acaba de contar, de la representatividad, de la gravedad que se constituye en la sistematicidad y la masividad de los casos. Ese sería como el ejercicio al que les invitamos. Entonces, para hacer de esto abstracto, algo más concreto, vamos a mostrarles un ejercicio que se hizo ya en Justicia y Paz ya hace unos años, cuando estaban intentando diseñar la Dirección de Investigación y Análisis de Contexto. O sea, esto ya se intentó, ya una directiva. Justicia y Paz 2005, ya para 2006 la Corte Constitucional dice, esta vaina no está funcionando muy bien, le hace algunos ajustes, y luego en unas directivas y una ley, la ley 1592 del 2012, que dice hay que priorizar porque si no, no vamos a lograr, no vamos a terminar nunca esto. Y todavía se ve, ¿no? Hay apenas 54 sentencias. Y el proceso mismo de la imputación de los cargos no se ha acabado todavía. Los tipos siguen yendo, no hay seguridad jurídica, no hay cierre, pero se intentó. Y luego unas directivas de la Fiscalía diciendo vamos a priorizar a través del análisis de contexto así, y entonces iniciaron con esta que está aquí, que nos parece apunta a lo que debería lograr la Jurisdicción Especial para la Paz. Tiene sus retos, sobre todo de precisar los conceptos que les acabo de presentar, porque yo les dije aquí unas versiones y hay jueces, y eso fue lo que les pasó a Justicia y Paz, de según la instancia, que decían, yo no creo que el patrón sea eso, devuélvase, porque para mí patrón es tal, y para el otro patrón es otra cosa. Entonces eso es lo que no le puede pasar a la jurisdicción, ojalá se valga de toda esta jurisprudencia previa y los aprendizajes para que no le suceda. Sin embargo, entonces, este es el proceso de formular una hipótesis de investigación criminal que puede servir para la construcción de informes.
¿Qué es una hipótesis? Perdón que sea tan básica la cosa, pero aquí es en función criminal. Entonces todos ustedes, si alguna vez tuvieron que hacer una tesis, ya se enfrentaron a este problema. Precisamente una hipótesis es la formulación de una respuesta a un problema que puede ser verificado. Entonces, yo lo que necesito con la hipótesis es saber si es verdadera o falsa. Eso es lo que se hace con la hipótesis. En el caso criminal, yo necesito una explicación provisional de esos hechos de violencia, que me hable de un tiempo, de un lugar, que me guíe mi recolección de evidencia. Es decir, en ese mapeo que yo les decía, la hipótesis es fundamental para poder seleccionar la información. Y necesito ahí, y esto sí es lo criminal, términos factuales, una narrativa de los eventos que sea coherente, que sea relevante y que me sirve eventualmente para hacer una imputación de cargos. Entonces, de nuevo, imputación otra vez suena jurídico, pero sencillamente que yo diga lo que les contaba. Pasaron esta serie de acciones que constituían un modus operandi, que vimos que era un patrón y que ese patrón respondía a un plan y ese plan está en una estructura criminal. Entonces, la hipótesis debe contener eso. Vamos a ver cómo hacerlo entonces. Siguiente. Entonces, ¿qué debe contener la hipótesis en su formulación? Hagan un poco más grande. El presunto responsable, de nuevo, esa es la lógica, estamos hablando de jurisdicción especial para la paz. Presunto responsable es el horizonte aquí. Hablando con la sala de reconocimiento cuando recibieron los informes de la UP, que los entregaron hace 2 semanas, decían, pero es que aquí yo no veo los presuntos responsables claramente. O sea, eso es algo que le serviría mucho a la sala. No que tengamos que hacerlo como organizaciones de la sociedad civil, pero si uno tiene un horizonte, pues poner ahí el nombre. Entonces, el presunto responsable, hablar de la estructura a la cual pertenecía ese presunto responsable, porque recuerden que estamos hablando de aparatos criminales, entonces no nos basta decir uno solo, tenemos que decir, este señor pertenecía a tal brigada, pertenecía a tal grupo armado, pertenecía a tal partido político, pertenecía a tal empresa, eso hay que decirlo. Hablar de que es un crimen de sistema, entonces por lo menos decir, estos crímenes se hacían a través de este patrón, con un objetivo, una dirección de trabajo. Hablar del crimen, del tipo de responsabilidad, como decíamos, si es determinante o no, y de las víctimas. Todo eso idealmente debería tener una hipótesis de investigación criminal. Pero quiero insistir algo, este es el ideal. Yo lo digo como un horizonte de lo que ustedes podrían hacer un informe. No tiene que tenerlo todo, luego la sala puede indagar más, pero chévere tener que hacia allá sería el ideal. Siguiente. Entonces, ahora vamos al caso concreto. Entonces, en Urabá tenemos las versiones libres de justicia y paz, horas y horas ahí, ¿no? Y en las versiones libres ya tenemos además, en algunos casos condenados, en otros investigados, en donde digo, este bloque, ya hay una sentencia que de hecho salió hace un mes, el bloque Elmer Cárdenas, dirigido por este señor, cometía estas atrocidades. Pero el problema es que todavía no sabemos lo que está aquí abajo. ¿Quiénes planearon esa violencia? ¿Quiénes organizaron dispositivos capaces de perpetrar miles de crímenes? ¿Para quiénes fue necesario desplegar esta violencia y mantenerla? ¿Ven? El problema es que si yo puedo tener el jefe, pero todavía no tengo el aparato, todavía no tengo el plan. Entonces, ¿cómo hago para develar ese plan? Esa es la pregunta que me va a llevar la hipótesis. La hipótesis siempre la hago en función de un problema. Siguiente. Entonces, el proyecto paramilitar como organización criminal responsable de la comisión de crímenes del sistema. Entonces, en la hipótesis yo digo, bueno, aquí yo, y esta es la visión deductiva según los esquemas lógicos que les presenté. El caso ilustrativo del plan criminal es que había un proyecto paramilitar en Urabá. Ese es mi caso ilustrativo, porque en ese proyecto paramilitar, que incluye diferentes dimensiones que ahora les voy a mencionar, la violencia se volvía funcional para conseguir ciertos objetivos. ¿Cuáles son las dimensiones? Una dimensión militar, en este caso militar y legal, que había un grupo paramilitar, una económica, es decir, que habían financiadores, que lo llaman terceros civiles, ¿no? Que eso está mal llamado así porque igual es participación, pero son empresarios que tal vez estuvieron involucrados. La política, estamos hablando de la parapolítica, es decir, élites regionales que se beneficiaron de esta violencia, y clave, relaciones con la fuerza pública, que permitieron, se sumaron u omitieron actuar cuando la violencia se dio. Entonces, la dimensión militar legal, que hay un grupo que se llama las Autodefensas Unidas de Colombia, listo, esa es mi primera dimensión. Segundo, la económica, aquí había bananeros, aquí había narcotraficantes, aquí había palmicultores, que o se beneficiaron de lo que pasó, porque de repente se desplaza un montón de gente y luego compran la tierra, o financiaron para
y en esto fue clarísimo que sucedió, acallar el movimiento sindical y luego cooptarlo en algunos casos. O sea, sacar a todos los que se quejaban y luego poner a los que estaban a favor de lo que quería hacer la compañía desde sus directivos. Hay una dimensión política, en este caso parapolítica, en donde se dirigía la violencia contra ciertos sectores sociales de oposición para mantener esa hegemonía política, ¿cierto? Y hay una dimensión de colaboración con la fuerza pública, perdón, ahí no se ve, que viene desde los años 60 y esto es clave en el análisis de contexto, es decir, hay un enemigo único, hay que quitarle el agua al pez, hay una propuesta contrainsurgente y la fuerza pública bajo eso, bajo esa lógica, se alia y entonces hay victimización de la población civil. Cuando le preguntaban el motivo a los postulados de justicia y paz, todos decían es que es guerrillero, es que es guerrillero, es que es guerrillero. La excusa para el plan. ¿Ven? Y es muy curioso que se pregunte todavía el motivo y entonces eso es en la audiencia. Y luego se van a un acto de reconocimiento y le dicen los mismos fiscales o jueces al postulado, no diga que era guerrillero porque miren la contradicción, la construcción de la verdad. Por un lado, el motivo es que lo dice porque yo creía que era guerrillero, pero a las víctimas no le puedo decir eso. Claro, y la víctima lo que quiere es reconocimiento de que no era guerrillero y esa es su reparación. O sea, que hay una cosa en la narrativa de la verdad difícil, pero que viene de que hay una dimensión de colaboración con la fuerza militar que responde a un discurso de guerra fría y posguerra fría, que es el comunismo hay que acabarlo y los guerrilleros son el peor cáncer de la humanidad. Bien, entonces una vez tengo eso, hago una línea del tiempo. Entonces me devuelvo, yo sé que son muchas cosas técnicas, pero es mapeo y luego identifico unas dimensiones en ese mapeo de trabajo para cruzar las variables y luego entonces hago una línea del tiempo. Una línea del tiempo puede ser así de sencilla, es decir, bueno, estos paramilitares llegan después de una pugna de las insurgencias, se consolidan y se desmovilizan. Entonces, perdón, ahí tengo una situación, paramilitarismo en Urabá, y dentro de esos espacios temporales tengo casos. Por ejemplo, el exterminio de la UP en Urabá. Entonces, ahora bien, ¿esto puede ser? Entonces, ya teniendo esto, no alcanzan a ver, pero les voy a decir. Cada una de estas bolitas representa una dimensión del proyecto paramilitar. En concreto, entonces, la dimensión económica, bananeros, ganaderos, narcotraficantes, palmicultores y el despojo de tierras que fue masivo en Urabá. La dimensión militar y legal, tengo al bloque Elme Cárdenas de las autodefensas, al frente Alex Hurtado y al frente Turbo, todos operando en la misma región. La dimensión de colaboración con la fuerza pública, tengo a la Brigada 17 del Ejército. Y la dimensión política, tengo una serie de hechos que son la violencia en contra de poblaciones organizadas, el CPSJ, sindicalistas y UP. Tengo un ataque a un proyecto político, el de la UGUP. Todos esos son hechos, ¿ven? Entonces, de esas dimensiones tan abstractas, las lleno de un contenido. Entonces ahí tengo nombres de esos ganaderos, tengo la brigada, tengo los grupos paramilitares y guerrilleros que estaban, y tengo las acciones ya aprobadas contra ciertos grupos sindicales. Entonces, bien. ¿Perdón? Los empresarios son los primeros, lo que, si quieren, los van a estos. Claro. Y es lo que estoy mencionando. Tal vez aquí está de manera muy general es el ejemplo. Aquí decimos banaderos, ganaderos, pero eso tiene nombre y son empresas particulares y dentro de esas empresas había prácticas antisindicales y había señalamientos, estigmatización. La industria, exacto. Bien. Entonces, ya tengo estas dimensiones y ahora sí salto a la parte fundamental del enfoque de investigación de crimen de sistema y es que construyo los patrones. Este es el horizonte de todo, el quid, el centro de lo que hace la JEP y la CEP es buscar estos patrones. Les digo, en Urabá, entre otros posibles, el proyecto paramilitar llevó a cabo dos grandes planes. El plan, una estrategia de despojo de tierras, usurpación y apropiación, y una estrategia de violencia planificada en contra de comunidades organizadas. Dos patrones de acción que configuran el plan. Necesito acabar a quien se organice para consolidar ese plan, y necesito quitarles la tierra para ciertos intereses económicos particulares.
Y entonces, agrandemos un poquito eso, proyecto paramilitar lo divido así. Patrones de violencia en contra de poblaciones organizadas, la violencia antisindical, la violencia anti-UP y la persecución de Comunidad de Paz de San José de Apartador. Estos son 3 patrones que configuran lo grande que es atacar a las poblaciones organizadas. Y tengo el despojo y apropiación de tierras, que habla del patrón de desplazamiento forzado. O sea, ahí ya tengo el plan. Eso hizo mi investigación criminal de contexto. Entonces ahí sí, voto mi hipótesis para escribir mi texto. ¿Cierto? Ahí identifiqué toda mi información. Y la hipótesis es la siguiente. No se lee. La alianza criminal entre los hombres bajo el mando del narcotraficante Nelson Urrego y el grupo de los 40, entonces este es el responsable, a él le quiero adjudicar la participación determinante. Estructura paramilitar perteneciente al Frente Alex Hurtado, ese es el aparato criminal, desencadenó diferentes hechos de violencia, aquí vienen los crímenes del sistema, amenazas, muertes, desapariciones, desplazamientos, entre otros. Con el propósito, ahí viene el plan, de apropiarse ilegalmente las tierras ocupadas por pequeños campesinos, y ahí viene el modus operandi que constituye el patrón. Compras fraudulentas, usurpación de predio, lavado de activos. Para desarrollar, y aquí plantea la hipótesis del fin último, proyectos agroindustriales y asegurar corredores de narcotráfico. Es una hipótesis que tiene que ser comprobada. Pero ese sería el camino de la investigación criminal. Entonces, ustedes deben estar pensando, carajo, ¿cómo hacer eso nosotros en un informe? No crea, yo creo que si uno lee cualquier informe de una ONG, tiene mucho de esto. O sea, la mayoría, cuando hemos hecho informes, yo antes trabajaba en CODES, y pues sobre todo con el desplazamiento interurbano, escribimos 3 libros intentando explicar qué era el desplazamiento interurbano, y hacíamos esto sin darnos cuenta, un poco, hacíamos el análisis de contexto, mirábamos, hacíamos entrevistas, saturación, triangulación ahí de qué es lo que nos decía la gente, y decimos, mire, así es que está funcionando, y esto parece responder a este patrón, y hay unas estructuras que en el caso de Buenaventura, por ejemplo, involucraban en ese tiempo a la alcaldía de Bartolo, que ahora está preso. Uno lo hace, la idea es tener un poco este horizonte estructural en la cabeza. Bueno, pues ya para terminar y dar espacio a preguntas, este sistema integral es una apuesta absolutamente ambiciosa y compleja, nunca antes hecha en la historia de la humanidad, eso se puede decir así, por, al mismo tiempo, sancionar a los responsables que tengan una participación determinante, ilustrar cuáles son los patrones de esta victimización masiva, fomentar la convivencia y la reparación, y todo ello en el país más legulero y burócrata del mundo, que hace parte de sus problemas estructurales. Por supuesto, y como todos sabemos en esta coyuntura política superpolarizada, esto es absolutamente difícil, pero aquí también, en todas esas cosas desmesuradas, muy garciamarquianas que tiene este país, tenemos también una sociedad civil absolutamente organizada. Por más de que ha sido atacada por todas partes, aquí estamos, hay una escuela nacional sindical y aquí está sentado, yo sé que solo es el 4.6% de personas sindicalizadas, pero seguimos siendo muy fuertes. Vayan a otras partes del mundo a preguntar dónde está la sociedad civil y este nivel de complejidad normativo y metodológico no lo tiene. O sea, hay una oportunidad tan evidente que la misma sala de reconocimiento está invitándolos a todas las organizaciones la otra semana a hablar sobre la priorización, a ver si están de acuerdo o no. Y ya los invitó a hablar también sobre cómo sería la presentación de proyectos. O sea, sobre esto ya hay guías. Antes la llamaban protocolos, ahora son guías. O sea, hay una oportunidad ahí. Lo que quiero mostrar es que esto tiene que ver con, es el último punto, la justicia restaurativa. Eso parece un canto a la bandera, pero es también eje central de esto. O sea, uno no puede pensar en investigación criminal de crimen de sistema que habla de priorización y selección de casos, los más representativos y graves, sin pensar en la justicia restaurativa. ¿Y qué es esto de la justicia restaurativa? No es otra cosa que la participación de la víctima, el presunto responsable y la comunidad en la reparación del daño y la reconstrucción del tejido social. O sea que hay escenarios de encuentro entre estos tres, la víctima, el responsable y la comunidad, para superar la vaina. Eso tiene que acompañarse psicosocialmente, es un gran reto que va a tener la sala de reconocimiento. Pero es que esto es lo que va a pasar, si todo sale bien. Entonces, ustedes, por ejemplo, mandan el informe de la situación de la violencia antisindical en Colombia. La sala lo lee, lo agrupa,
lo prioriza y lo selecciona. Entonces, llama a los mencionados ahí, a los presuntos responsables. Si la Corte Constitucional sigue lo que dijo en el comunicado 55, llamará a algunos empresarios y ellos voluntariamente irán, de pronto no. Pero por lo menos llamará a miembros de la fuerza pública y a miembros de la guerrilla. Y les dirá, usted aquí está mencionado, ¿usted reconoce eso? Sí. Todo sale bien en los incentivos, el compareciente era sí, yo hice eso y hice más, hice ta. Y aquí viene lo siguiente, apenas eso se ha concretado, llaman a la víctima. Y esto tendría que ser acompañado. Este es lo que llaman el espacio dialógico, esa es la propuesta que tienen. Y aquí viene un escenario restaurativo absolutamente incierto, pero para qué prepararse como instituciones, porque puede que no vaya la víctima, no quiera, vaya su representante o vaya el representante de la organización. Y se sientan a decir, ok, esto fue lo que pasó, estas fueron las causas, y ahí tiene que haber un escenario de encuentro en que en la justicia restaurativa es el que libera un poco de la carga al responsable para reintegrarlo, pero que tiene que sentir vergüenza y sanción moral ahí, eso tiene que ser público en algún momento, si no el encuentro, los resultados del encuentro, y a la víctima sanarla. Y si ese proceso es suficientemente reparador, es decir, que reconoce a la víctima y la dignifica, ya hay un gran paso. Ese es un escenario que va a suceder. Y luego otro, ¿cuáles son las sanciones? Entonces la sala tiene que sacar una resolución de conclusiones que va al tribunal, y el tribunal dice, estas son las sanciones que va a cometer este señor. Y esas sanciones son, váyase a tal lugar, probablemente donde usted cometió los asesinatos a estos sindicalistas, y trabaje por el movimiento sindical de alguna manera, ¿cierto? Esté ahí como en una casa de la memoria, construya esta vía que lleva allá, desmine, le pueden poner a hacer muchas cosas, pero eso lo va a decidir con la comunidad, que en este caso pueden ser las organizaciones sindicales, sentadas ahí decidiendo la sanción. Eso va a suceder. Entonces imagínense la responsabilidad que tenemos de superar una idea de vayas a la cárcel y púdrase allá, o vamos a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa? Ese man se va 5 u 8 años a que lo vean ahí trabajando por la comunidad. Ese es un reto monumental. Para llegar allá pasó por toda esta investigación de crímenes y no solo va él. Entonces la idea es que si es un aparato criminal, ¿cómo hacemos para que este combo repare allá? Que serían todos. Ese sería el ideal. Como ven, esto es supremamente complejo, vamos a ver si se logra. Pero así de ambicioso es de lo que estamos hablando. Y así de fundamental es el informe. Si el informe no llega, la sala no tiene con qué contrastar lo que le va a preguntar al compareciente, lo que ya le llegó de la Fiscalía o le llegó de la Defensoría del Pueblo. Eso fue lo que pasó en Justicia y Paz, la versión libre sin contraste. Entonces, ¿cómo construimos verdad si no hay un contraste? Esa es nuestra responsabilidad. Y con esto dejo para algunas preguntas. Sí. Bien, pues agradeciendo a los compañeros, de verdad que muy, sí, que suene fuerte ese aplauso para los compañeros. Muy clara de verdad la exposición y muy didáctica. Hay una situación que, por lo menos a nosotros, que somos aquellos integrantes de la rama judicial de los que hablabas al inicio, aquí estamos como en combo, algunos salieron, pero hay una situación que, al menos desde esta mañana, a nosotros nos tiene con, lo decimos aquí, como con alguna rasquiña, por decirlo en ese término coloquial, y es, para la efectividad, eficacia de la implementación de los acuerdos en general, y muy específicamente para los dos temas que en el día de hoy nos han convocado en este seminario, memoria y ahora JEP, funcionamiento propiamente de JEP, Comisión para el Esclarecimiento y la Memoria y la JEP. Hay unas situaciones que a nosotros nos inquietan mucho y quisiéramos ver, conocer la visión de ustedes al respecto, y es el blindaje que a futuro puedan tener
estos acuerdos y particularmente estas dos instituciones de la JEP y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. ¿Por qué? Frente al tema de memoria y verdad, verdad para construcción de memoria y demás, una situación bien delicada y es que, lo decíamos ahora y de pronto coincidíamos con Max de alguna forma, vamos a tener sin lugar a dudas producto o merced a los a la peluqueada que se le pegó en el Teatro Colón a los acuerdos, al texto de los acuerdos, y por el miedo, que nosotros lo llamamos así, que tienen ciertos personajes y grupos que pudieron eventualmente haber sido determinantes también de conductas en el marco del conflicto para afrontar esa responsabilidad, el miedo a afrontar esas responsabilidades, pues lógicamente esa verdad va a quedar incompleta y estos acuerdos por ende quedarían como inconclusos y con ese faltos de ese componente con el que se pueda completar pues el proceso y la transición hacia la paz. Y con el tema de JEP, la sensación que nos queda es, y lo decíamos también esta mañana, ¿qué va a pasar en un eventual tránsito ahora después de junio 17 de un gobierno que siga en la misma línea de la campaña que hasta ahora se tiene, y hablo particularmente del gobierno en cabeza del Centro Democrático y todas esas fuerzas que se están coaligando para subir, para que el nuevo presidente sea precisamente una persona que va a encaminar todos sus esfuerzos, como él lo dice, que nosotros entrecomillamos, a reestructurar los acuerdos, y reestructuración que va a ser de fondo y que va a implicar ni más ni menos hacerlos trizas. La JEP, entonces, tememos por la JEP, todo un andamiaje que ya se montó, que de alguna manera cuenta con una financiación para el cual hay una cantidad de propósitos. Tenemos para ella la reglamentación en una ley estatutaria que se aprobó a los trancazos en el Congreso el último día y que está en manos de la Corte Constitucional y que, también preocupante, no ha salido todavía de la Corte. En ese panorama que nosotros avisoramos eventualmente sombrío, ojalá no se dé, ¿cómo vamos a hacer nosotros entonces? Porque si no va a tener en estricto sentido, estricto sensu, el carácter de ese acuerdo entre estados, por decirlo de alguna manera, sino que sería susceptible, aunque blindado por 3 gobiernos, vaya uno a saber con qué se la vayan a jugar como estrategia en caso de que el próximo gobierno se incline definitiva y decisivamente a reestructurar esos acuerdos. ¿Qué vamos a tener con este escenario en el que también estamos, en el que también estamos participando, en el que estamos presenciando de reproducción de ciclos de violencia, de todavía, amén del desplazamiento intraurbano y demás, pero que es unos coletazos supremamente fuertes que nos podrían llevar a reeditar este conflicto en otras condiciones. Podría uno decir, hombre, es que las FARC ya dijeron y es su decisión indeclinable, no vamos a volver a tomar las armas, pero hay unos ciclos de violencia que se vienen reproduciendo y unas mutaciones de este conflicto que cobran fuerza. Ahí están autodefensas gaitanistas o esos grupos que los gaitanistas, los guachos, los no reinsertados, los que se quedaron por fuera y que son estructuras enteras. La gente del ELN que de pronto que si llega ese gobierno también en cabeza del Centro Democrático, ese diálogo con el ELN se va a ir al traste. ¿Cómo vamos a hacer? En 4 niveles, que creo que tiene la pregunta. Entonces, primer nivel, una postura técnica alrededor de la propuesta de Iván Duque. Si Iván Duque sostiene que el que la hace la paga, como dice, que eso apela, y esto también intentando ser lo menos político posible, a un populismo punitivo, que es básicamente algo que ustedes de la rama judicial lo conocen y el resto lo debe conocer, es cuando un político usa el sistema penal para vender la idea de que él va a brindar seguridad, sobre todo a las clases medias. Entonces dice, más penas, más largas condenas.
Eso es lo que está diciendo, y también lo decía Vargas Lleras. Entonces, es decir, más gente va para la cárcel, y en esa misma lógica, que no corresponde a la razonabilidad transicional, es irrazonable, no se puede, el sistema judicial lo muestra. Entonces, usted mete uno por uno primero en la misma investigación, no le va a dar para lograr. Entonces, lo dice a propósito de la seguridad de las ciudades, y lo dice también para decir, a estos señores de las FARC los vamos a meter presos. Listo. Entonces eso, el primer punto, no es racional, no se puede hacer. O sea, técnicamente no se puede hacer. En general, en la política criminal. Ahora vamos a las FARC. Si él dice, yo voy a cambiar estructuralmente los acuerdos, es decir, unilateralmente, de nuevo, entra en una contradicción porque era un acuerdo entre dos partes, ¿no? El Estado colombiano representado por su gobierno y esta insurgencia. Entonces dice, yo lo cambio estructuralmente. La otra parte que había negociado durante 4 años, se tomó 2 en este punto, de hace un momento, aquí había un acuerdo que la Constitución respalda, es muy probable que salga exequible con algunos cambios la ley estatutaria. Entonces ahí entró a la segunda dimensión de mi respuesta. Se van a enfrentar a un problema de reforma constitucional. O sea, eso no es que el man llega y dice, ahora ustedes todos se me van. Ya, puede tener una estrategia, y es extraditarlos a todo el secretariado. Entonces puede decir, ustedes están cometiendo narcotráfico después del 1 de diciembre, eso no le concierne, ya tienen la protección jurídica del acuerdo, se me van. Si eso sucede, por supuesto, pierde su legitimidad política el acuerdo, ¿cierto? Pues estaríamos en un escenario quizá, no que la guerrilla vuelva, sino de digamos, una tensión social monumental que no sabemos qué puede ser. Esa sería la parte tercera de mi respuesta, que es como el oráculo. Pero hay otra posible vía. Sigamos en la segunda, que es la parte constitucional. Entonces tendrían que hacer un nuevo acto legislativo para reformar la JEP. Lo pueden hacer, porque si tienen las mayorías en el Congreso lo hacen. ¿Y en qué podría consistir? Pues vamos al oráculo. Podría consistir en lo siguiente. Necesitamos es una sala en la Corte Suprema de Justicia que se encargue de los guerrilleros. Y nada de esa guachafita de que no hay penas de prisión. Todos se van a prisión así como los paramilitares. Eso es lo que van a vender. Entonces, para los guerrilleros nomás. Y los militares me dan el favor y se van al fuero penal militar. Y ya dijimos que los terceros financiadores nada tienen que ver, ellos fueron víctimas de la guerra. Ese puede ser el contenido de la cosa. Pero esa es una vía del oráculo. La otra vía, quizá más esperanzadora, quizá gracias a César Gaviria, esto les va a parecer raro, ¿se acuerdan lo que pasó con la unidad de víctimas? ¿Qué es la unidad de víctimas? Un fortín burocrático liberal, que sin embargo, en su principio logró algunas cosas, de la reparación administrativa también única en el mundo, y que ahora parece estar en decadencia, ¿cierto? Pero hay una cantidad de puestos ahí. Esta puede ser una segunda posibilidad, y es, señores, Centro Democrático, nos unimos a su campaña, entonces ya sabemos quién pudo haber dicho eso, si mantienen la JEP, que usted sabe que tiene 350 puestos ahí más o menos, entonces no toquen la JEP, déjenla ahí, y minemos políticamente lo que salga de la Comisión de la Verdad, decir que eso al fin y al cabo no tiene legitimidad y tal, y mantenerlo ahí. Otra posibilidad. Oráculos de si queda Duque, ¿qué pasaría? En cualquier caso, una reestructuración profunda del acuerdo tiene que pasar por la Constitución, por una reforma constitucional, en cualquier caso. Eso es así. Vamos a ver hasta dónde llega, porque si además eso va con la reforma a la justicia y una sola corte, pues ya se transforma totalmente el escenario de la separación de poderes en Colombia. Digamos, esos son los escenarios intentando ser técnicos, yo sé que suena político, pero eso es lo que intentamos hacer técnico. Ahora viene mi cuarta dimensión de la respuesta y es, ¿qué hacemos nosotros en semejante escenario? Y me recuerdo cuando el plebiscito ganó. El plebiscito ganó, a las calles salimos, todos los que estábamos de acuerdo con que debíamos pasar la página de este conflicto anacrónico. Y yo creo que sí tenemos como sociedad civil una gran responsabilidad en una presión muy fuerte a que esto no se caiga, porque no estaríamos solos. Económicamente votar este acuerdo de la Caneca es muy grave para Colombia en términos de inversión. Es decir, incluso los que están vendiendo más que se venga la inversión, decir que se acabó este acuerdo, les va muy mal. Esos son argumentos poderosos porque la comunidad internacional se jugó todo en Colombia, se lo jugó Noruega, se lo jugó Suecia, se lo jugó obviamente Cuba y Venezuela, Estados Unidos ya no tanto, pero está el mundo entero diciendo esta vaina no puede salir mal, es la esperanza pues de que, entonces no es que todo está perdido.
Incluso en eso, cualquiera de esos dos escenarios del cambio constitucional monumental o volverlo una burocracia inoperante, la sociedad civil todavía tiene mucho que hacer. Entonces, ya es imposible, con eso concluiría, devolvernos a un estadio de guerra como el de antes del acuerdo, ya eso no va a suceder. Yo creo que esos escenarios apocalípticos no, pero sí una grave crisis social se puede imaginar. Ahora, piensen en ese escenario, ya esto es un análisis más político, ¿quiénes estarían en el Congreso de la República? Incluido el segundo, si pierde Petro, como jefe de la oposición, con al menos, digamos, 5 millones de votos que ya sacó. O sea, eso, y es el estatuto de oposición que es fruto de este acuerdo, que quienes están en el Congreso tienen que decidir si están en la oposición o no. Entonces ya el presidente del Congreso, que digamos es Álvaro Uribe Vélez, no puede hablar cualquier cosa sin tener por lo menos unas voces monumentales, las más legítimas, el congresista más votado de la historia de Colombia, que se llamaría Gustavo Petro. Entonces miren, hay que sopesarlo. En términos de justicia transicional, ese populismo punitivo que está proponiendo Duque está condenado al fracaso. En términos constitucionales, tiene un gran reto de reforma constitucional, y en términos sociales puede tener una gran respuesta a una oposición a la sociedad civil organizada. Entonces, hay como para dejar algo de esperanza en la niebla, pues. leve. Pero mire que yo no lo planteo tan romántico, a mí me parece que es factual, digamos, es lo que tenemos donde movernos en los escenarios. ¿Alguna otra pregunta? Sí. No, lo que pasa es que a mí desde la perspectiva sindical sí me deja un poquito preocupado el tema de los informes, ¿cierto? Porque Justicia y Paz tiene una mecánica, una lógica, son magistrados que tienen protección, que pudieron construir contexto, que tampoco les ha sido tan fácil, que van a las comunidades, porque nosotros conocemos pues, más de cerca el proceso de Justicia y Paz. En cambio aquí somos los sindicalistas construyendo contextos, señalando culpables, presuntos culpables, y después ¿qué? O sea, entonces no solamente el tema de que volvamos a ser víctimas, porque muchos de esos actores a los que les puede señalar, nosotros decimos, en el Urabá antioqueño, la violencia antisindical, y hay que leer esa sentencia, yo pues no la conozco exactamente, porque si hubo un patrón de violencia antisindical, donde está reparándose a las organizaciones sindicales, ¿cierto? Pero adicionalmente, entonces, la preocupación es que se van a señalar grupos que han cambiado de nombre, pero que siguen estando, que han cooptado nuevamente territorios, que están demostrando su capacidad militar, su capacidad sistemática de cometer, y entre otros los sindicatos que, entonces el sindicato Intrapalmitas, por poner un ejemplo cualquiera, pues que ni siquiera es cierto, denunciar al comandante tal, de tal grupo, que antes se llamaba el grupo así y hoy se llama de esta manera y sigue imperando en la zona, y no sabemos hasta dónde, porque no sé qué tan justo sea o qué mecanismo haya. Pues muy bueno poder participar, pero no tenemos las condiciones para participar y de seguridad. En la guía de informes que ya quedó finalizada, ellos, la sala de reconocimiento plantea un mecanismo de acompañamiento durante el proceso investigativo. Entonces, eso fue algo que nosotros propusimos también. Antes se decía, usted pasa el informe y si lo llamamos tendría todas las garantías de protección, pero el problema es mientras lo estoy haciendo, comienza y este man que tanto está preguntando. Obviamente sabemos los gravísimos problemas que tiene la Unidad Nacional de Protección, pero solo de manera formal lo digo aquí, la JEP tiene un mecanismo de protección durante y después de la entrega del informe. Ahora, la remisión de informes no es una cosa necesariamente pública como lo han hecho varios. Se manda por correo electrónico o se lleva a la JEP, ¿cierto? Y uno puede pedir confidencialidad de qué organización lo entregó. Cuando es la comparecencia, o sea, que llamen al representante de la víctima o si llaman al representante de la organización involucrado ahí, allí también hay protección. Pero bueno, yo entiendo tu rostro, eso, el escepticismo, es decir, está de manera formal, esa es la respuesta. Si no lo que estaba diciendo Juan, que es fundamental, si el paramilitarismo no se ataca de frente, lo que queda y las nuevas formas de violencia, es imposible esta construcción. Ahora, frente a la reparación. No va a haber reparación individual en la Jurisdicción Especial para la Paz. Esto es clave, si ustedes hacen una lista de personas víctimas, hay que manejar las expectativas. Usted no va a recibir plata por esto. Muy probablemente la plata que dio las FARC va a ser para reparaciones generales simbólicas, y la que podría apuntar el movimiento sindical es más bien a cuestión de política pública. Eso podría salir en una sentencia, yo no sé, eso es lo que llaman la justicia prospectiva, que a nosotros nos queda muy claro, pero en una sentencia puede decir, gobierno nacional,
restituya este sindicato y dele ciertas garantías y cosas de estilo. O sea, en términos de reconocimiento al menos, y puede haber sentencias de reparación así. Pero sí hay que ser claro con las víctimas que queden en esas listas, que no va a haber una reparación administrativa individual, porque, y ahí está la integralidad, esa está ahora por la ley de víctimas. Entonces la idea es que eso vayan juntos. La sentencia puede ordenar celeridad en la entrega de indemnizaciones y demás. Sí. Gabriel, muchas gracias pues por la exposición y todo eso. Y voy a hacerte una pregunta que la compañera Sandra por la mañana nos dejó como algo ahí volando, es sobre, y si los compañeros me ayudan a construir la pregunta, o si hubo claridad, yo no la he podido tener, sobre los expresidentes que quedaban exentos de esta cuestión de la justicia especial para la paz o la Comisión de la Verdad. Entonces es como eso, algo para que nos hagas claridad en eso, o si alguien me ayuda a claridad. Los expresidentes no están bajo la jurisdicción, bajo la competencia. Eso es la Corte Suprema de Justicia, es igual que en este momento, pasa por la Comisión de Acusaciones y pasa a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, ni Álvaro Uribe Vélez, ni Santos, ni Pastrana, ni Gaviria, ninguno de ellos va a pasar por la JEP, no es su competencia. Eso quedó en el acuerdo final, escrito desde la primera versión, ni siquiera de Colón, no entra. Ya. Ahora le voy a decir otras cosas. Existe la Corte Penal Internacional, a quien no le interesan esas competencias. La Corte Penal Internacional fue creada para que los máximos responsables de los más graves crímenes sean sancionados y juzgados, para prevenir la impunidad. Puede ser un presidente de la República o cualquiera. Puede ser un presidente también, y un expresidente también. Entonces, lo que puede ocurrir en un universo así es que algún presidente que se le pruebe, o sea, lo que hace la Corte Penal Internacional es, bajo un criterio de complementariedad, estar pendiente de situaciones o casos. Entonces, la situación Colombia la ha tenido presente desde su creación. Pero ya está en otro nivel, es que ya abrió investigaciones. Y hay 17 investigaciones ahí. Pero están en expectantes a ver qué pasa, no solo con la Jurisdicción Especial para la Paz. A ellos les interesa que ciertos crímenes que están en su competencia sean juzgados. Entonces está viendo qué hace la Fiscalía, qué hace la JEP, qué hace todo. Si se da cuenta que no hay una garantía de verdad satisface ese derecho, en este momento, según la firma del Estatuto de Roma que hizo Colombia, puede entrar a juzgar e incluso condenar a individuos colombianos, ahí sí es responsabilidad penal individual, y meterlos a la cárcel en La Haya 25 años, si se les prueba un grave crimen. ¿Qué está investigando la Corte Penal Internacional ahora? Particularmente dos cosas le interesan. Le interesan las ejecuciones extrajudiciales y le interesan el reclutamiento forzado de niños. Y ya tiene unos individuos ahí seleccionados. Entonces, cualquier pacto de impunidad que se haga en Colombia, por ejemplo, terceros, no llamemos terceros, sino financiadores, podrían ser objeto de la Corte Penal Internacional. Si es un grave crimen, si pasan el test de complementariedad. En este momento, el gobierno de Colombia, el Estado y la Corte Penal Internacional están trabajando conjuntamente en una buena relación y ha sido constructiva, digamos, la Corte le dice, ojo que aquí está pasando esto, y entonces responde. Por ejemplo, la Corte dijo, perdón el coloquialismo, esa guachafita de que la responsabilidad de mando tiene que ser concurrente y que la prueba para responsabilidad de mando aquí es la más difícil pues del mundo, más que la Corte Penal Internacional. Así quedó en la ley estatutaria, es decir, tenía que tener control activo, tenía que conocer de la situación, tenía que tener control también de carácter... ¿cómo se llama? De jure, o sea, todo eso concurrente que está pidiendo es la Corte Penal Internacional, eso es un estándar muy alto de prueba, entonces nunca va a poder probar que nadie tenía línea de mando, por ejemplo. También dijo la Corte Penal Internacional que usted no puede excluir la participación de terceros, y ya están ahí, y se lo dijo a la Corte Constitucional, que estaba a punto de sacar, esta semana llevan a sacar su concepto de la ley estatutaria, y el procurador se declaró impedido, y se va a ir 2 meses más, o sea que en septiembre va a salir eso, ya con el nuevo gobierno. Entonces mi respuesta es, la JEP no se encarga no es de su competencia los expresidentes, pero no es la única jurisdicción que opera en Colombia, en términos de graves crímenes. Sí. Uno ve el escenario futuro, ahora con la segunda vuelta presidencial. Aún así, en el mejor de los casos,
que quede elegible Gustavo Petro, que es lo que nos interesa a nosotros también, el movimiento sindical tiene que ser protagónico, trascendente. Y si es Duque, con mayor razón. Cuando usted habla de la sociedad civil, porque ya es claro para nosotros que ya el movimiento sindical no es el convocante, no es el que jalona a las masas, el movimiento social en el país, somos uno más dentro del montón, ya no tenemos esa capacidad que teníamos antes. Es más, los escenarios al interior de los sindicatos de derechos humanos han sido marginales, han sido marginales. Ustedes que han estado allá, o sea, desde un ojo crítico en lo que ha sido el comportamiento inercial de nosotros como sindicato y como sindicalistas, ¿cómo verían ustedes el papel que deberíamos jugar nosotros de verdad a fondo, ¿sí?, en este escenario de aquí después del 17 de junio? En términos de este sistema integral, Sí, correcto. bueno, no sé si también aquí me quiero ayudar. Pues yo creo que en este punto es muy importante juntar esfuerzos. Y entonces yo creo que uno de los grandes desafíos que ha tenido que enfrentar la Jurisdicción Especial para la Paz ha sido resolver por sí misma toda esa oposición política que ha tenido. Y esa no es su labor. Su labor no es defenderse políticamente de todo lo que le endilgan, sino de hacer justicia, administrar justicia. Entonces yo creo que el respaldo político que las organizaciones de la sociedad civil, de los sindicatos, que, en fin, toda la sociedad civil en sus diferentes sectores y en sus diferentes niveles le puedan brindar es muy valiosa y es muy importante. Y un mecanismo concreto digamos, de hacer efectivo ese respaldo político, yo creo que es con la presentación de los informes, porque finalmente es la manera en la que se legitima la jurisdicción. Es ahí donde cobra verdadera fuerza y relevancia, incluso desde el punto de vista jurídico. Y también quería mencionar otros tres aspectos por los cuales yo creo que no podemos ser tan pesimistas respecto de lo que viene, incluso con un gobierno, digámoslo así, hostil a estos esfuerzos. Y además que es un optimismo con fundamento, porque si no, pues no tendría sentido. El primer aspecto que me genera ese optimismo es la propia Corte Constitucional y la separación de poderes. Incluso en el caso de que logre sacar un acto legislativo después de todo lo que supone el trámite en el Congreso de ese tipo de iniciativas, porque el sistema integral de verdad, justicia y reparación ya está en un acto legislativo, es decir, eso es constitución política de Colombia hoy. También la Corte Constitucional ya se pronunció en el sentido de decir es exequible, es decir, hace parte de nuestro ordenamiento jurídico vigente el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Entonces le quedaría muy difícil luego a la Corte echarse para atrás, incluso si tiene al gobierno y al Congreso diciéndole no, porque ya tomó una decisión en ese sentido. Y pues digamos, vamos a esperar la sentencia, pero yo creo que hoy en día dentro de la Corte Constitucional sí hay una mayoría consolidada en el sentido de apoyar los mecanismos de justicia transicional en Colombia. El segundo elemento del optimismo es la tarea que haga la jurisdicción desde el punto de vista de la justicia y también las organizaciones. En ese sentido, con este enfoque que presentaba Gabriel ahora, yo creo que este enfoque está precisamente construido para que incluso esas personas que se les llama terceros, que en realidad son civiles responsables, en algunos casos concretos, y también
agentes del Estado que no son miembros de la fuerza pública, políticos del más alto nivel incluso, aparezcan en la foto. Ese es el punto de esto, porque dentro de esos planes criminales y dentro de esos patrones hubo una participación determinante en los crímenes más graves y representativos de esas personas, de civiles, de políticos, de militares. Entonces, si las organizaciones hacen la tarea y si la jurisdicción hace la tarea de presentar esa foto así de clara y así de concreta, yo creo que quedaría muy difícil que la jurisdicción ordinaria no hiciera nada, o que la Corte Penal Internacional no hiciera nada, o que la comunidad internacional no hiciera nada. Y ese es el tercer elemento de mi optimismo, y es la comunidad internacional. Nosotros hemos tenido un diálogo fluido con varias embajadas y con varias delegaciones internacionales, y por ejemplo hay países tan importantes de la Unión Europea como Alemania, Suecia, Noruega, Canadá, y otros más, que han invertido una cantidad de recursos ingente en este tema. Y también están metiéndolos en los informes. Y Holanda, por ejemplo, tiene un fondo muy importante en ese tema. Entonces yo creo que la comunidad internacional también ejercería una presión muy importante en el sentido de consolidar este esfuerzo. Y quizá ya para cerrar, decir que hay un poder reparador en lo que llegue a ser la Jurisdicción Especial para la Paz en términos de sus sentencias. Quiero reiterar eso. Puede haber una narración dentro de la sentencia. Esto nos obliga a pensar de pronto el derecho penal con unos fines más amplios de lo que usualmente tenemos en mente, donde se haga una reconstrucción de los hechos, una fotografía de estos aparatos criminales, como lo acaba de mencionar Juan, que propenda por la no repetición. Por eso, ¿qué hacer es pasar estos informes a ver si llega a ese punto, en que hay una sentencia que, si bien no va a tener una reparación individual, sí va a tener una identificación de responsables, pero también un relato que va a decir, mire cómo funcionó la desaparición forzada y el exilio para acabar con el sindicalismo en Colombia. Y haga un llamado desde la sentencia a esto no puede volver a ocurrir. Digamos que ese sería como ya para una visión de cuál es el fin último de esto, es hacer de este ejercicio transicional una construcción de memoria. La construcción de memoria no solo le queda a la Comisión de la Verdad, que también va a tener su informe, le queda a esta justicia transicional. Y si el proceso se hace de la manera adecuada, quizás sea lo suficientemente reparador para decir, ahí tenemos una voz, que se respalda de la comunidad internacional, que puede que se respalde de la Constitución, como dice Juan Manuel, pero que además está poniendo nuestra visión de más de 35 años de lucha y resistencia, los que probablemente están acá, para mostrar que aquí sí hubo, por ejemplo, una participación determinante del Estado en la victimización de civiles y en colusión con diferentes actores, y que aquí este mito de que solo fue una amenaza terrorista no se puede sostener, y ese tipo de cosas que comiencen a caerse. Quizá eso nos dé cabida para que los 15 años que tiene la JEP de actuación, que son 15 y apenas estamos empezando, consoliden una nueva narrativa de la nación que somos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Juan Manuel, yo soy de lo más pesimista que puede haber en este mundo. Y parto del principio que Corte Constitucional son magistrados elegidos por el poder político colombiano. O sea, no estamos hablando de un proceso de carrera administrativa que pueda entrar a permitir ver, al menos hacia el futuro, la posibilidad de que ellos puedan ser objetivos dentro de su proceso. Hay intereses políticos creados muy fuertes alrededor del tema que nos está convocando hoy. Uno, eso, ¿qué ha generado? Inseguridad jurídica. Ellos cambian, ustedes lo saben, cambian con una facilidad aterradora su propia dinámica, su propia línea, dependiendo de lo que se requiera. Entonces, para mí sí es complejo el tema cuando estamos a puertas
de una elección presidencial que eventualmente puede ser hostil al proceso de paz. Máxime, y el primer punto que tiene Corte Constitucional, por ejemplo, en términos de sentencia, fue validar un punto que destruye prácticamente la unidad especial de investigación que hace parte también de los acuerdos. Y tanto es así que cuando le valida a la Fiscalía General de la Nación la posibilidad de reestructurar, función que no le competía a ella, porque esa es una competencia exclusiva y excluyente del Congreso de la República, la estructuración de las entidades públicas del orden nacional. Pero entonces, en términos de la validación de los acuerdos de La Habana, le extiende la posibilidad y ¿qué se logró? ¿Qué es la Unidad Especial de Investigación? La Unidad Especial de Investigación es una unidad que sí es dirigida por la Fiscalía General de la Nación para investigar a los presuntos responsables de atentados contra líderes y lideresas que están en contra de la paz y que en contra de los líderes y lideresas que están generando el proyecto de paz. Es eso lo que hace esa unidad. Tenemos más de 80 y tantos muertos en lo corrido del año. ¿Y qué se hizo con esa unidad? Nada. Se reestructura otra entidad, se sacan una cantidad de cargos, se saca una cantidad de personas, eso genera conflicto social también, pero más allá de ese tema de lo laboral que nos compete a nosotros también, es que el tema sí puede ser cambiado. La Constitución, nuestra Constitución, la Constitución del 91 que nosotros vimos crecer, que la ayudamos a formar todos nosotros, hoy en día está en riesgo, es una colcha de retazos a punto de actos legislativos. Acto legislativo 01, acto legislativo 02, nos pueden volver a sacar otro acto legislativo, nos están cambiando las reglas de juego a nosotros como sociedad civil. Y con todo respeto, a la guerrilla les hicieron gol, porque les cambiaron las reglas del juego a lo que de las que se había comprometido el Estado colombiano, a punta de norma. Entonces, yo la verdad, digamos que no tengo el panorama tan brillante, tengo tristeza, hay que jugarle el papel que ustedes dicen que nosotros podemos jugar, importante, preponderante, sí somos fuerza viva, sí convocamos. Nosotros, los que estamos aquí, tenemos a nuestro alrededor una cantidad de personas que creen y confían en nuestro propio criterio, porque para eso nos estamos formando. Todo esto que ustedes nos regalan es formación para nosotros, pero el futuro, pues no es como tan bonito, ¿no? Depende. Entonces, yo los invito a hacer un ejercicio, el ejercicio del 1 a 1. Nosotros todos estamos convencidos de que es de lo que queremos, entonces busquemos, como fuerza viva, busquemos a uno que no esté convencido y que ese a su vez convenza, y tenemos 10 días, nada más. Bueno, yo lo que agregaría ahí como a modo de respuesta es que pueden tener nuestro compromiso digamos, de seguir apoyando estas iniciativas, que es muy importante, y lo hacemos no solamente con el movimiento sindical, sino con varias organizaciones de la sociedad civil de diferentes sectores. Y también hacemos una labor de incidencia directa en el Congreso de la República, en el Ejecutivo y también en la rama judicial, y pues seguiremos en una actitud quizás combativa ahora, pero digamos de contribuir hacia que esto se logre. Entonces, digamos, está ese compromiso, y también la idea de generar procesos, digamos, de articulación en ese sentido. Entonces, con otras organizaciones internacionales, con la comunidad internacional y también con los mecanismos, tirando todos hacia ese lado. Ya se nos acabó el tiempo, pero yo quiero cerrar con una nota estética, aprovechando el mural que tengo detrás.
y siempre lo digo en estos espacios, y me pasa mucho que así de joven como me veo, los años que llevo, me toca decirlo varias veces porque me lo digo a mí mismo. Eduardo Galeano, el poeta uruguayo, decía, dejemos el pesimismo para tiempos mejores. O sea, no nos podemos dar el lujo de ser pesimistas, no como estamos. Y también lo decía Silvio Rodríguez, me gusta hablar de lo imposible porque de lo posible ya se sabe demasiado. Yo sé que agota, yo sé que ustedes llevan décadas, y cada uno tenemos nuestras historias personales de decir, no jodas otra vez para atrás. No, no estamos tan atrás, ya dimos un pasito y hay que seguir en la lucha. Entonces, en pie de lucha, compañeros.